Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar qué te ha parecido esta historia. Recuerdo primero el pasillo, la forma en que las luces fluorescentes titilaban como párpados cansados que intentan no dormirse. El aire sabía a desinfectante y cobre, y el monitor cardíaco de la habitación 313 seguía equivocando los latidos a propósito. Apreté los electrodos con el pulgar, sintiendo el calor fantasma de otra mano que lo había intentado antes que la mía. Afuera, la lluvia pintaba las ventanas en líneas diagonales lentas, como si la tormenta estuviera escribiendo algo y cambiara de idea. Él yacía allí, el niño milagro, la piel cerosa como una vela que ha sido apagada y encendida demasiadas veces. Lo llamaban Ezra en el registro y señal en la capilla. Una enfermera aprende el silencio de las máquinas mejor que el lenguaje de las personas. Una buena máquina nunca miente. Pero el monitor titubeó. Luego se corrigió, avergonzado, como si hubiera contado un chiste en misa. Ajusté el manguito, la vía, las sábanas, pequeños rituales que mantenía en mis manos ocupadas mientras mi cabeza discutía con el destino. Entonces lo asentí por primera vez. Un pulso que no era suyo. Un ritmo en la habitación que no pertenecía a ningún cuerpo. El suelo chirrió bajo mis zuecos mojados, un pequeño coro que me siguió hasta la sala de medicación. El refrigerador zumbaba en la bemol. El fabricante de hielo crujía sus nudillos, y detrás de ellos un susurro se colaba entre el ruido. No, dijo, o quizás hecho, con esa voz de corriente de aire que habla a través de una cerradura. De todos modos, revisé los armarios. Las enfermeras somos escépticas profesionales, entrenadas para verificar lo que el alma niega. Las etiquetas de los frascos olían a alcohol como un perfume barato, y repetí las dosis en mi cabeza como cuentas de un rosario. Cuando regresé, un papel doblado me esperaba en la bandeja de Ezra, escondido bajo una cuchara de plástico. Nadie había registrado una visita. Las cámaras del pasillo se quedaban ciegas cuando la lluvia se volvía ruidosa. El papel contenía una sola frase escrita con letras apretadas y urgentes. Cuenta los segundos entre los pitidos. Lo hice, mientras el reloj arrojaba monedas frías a la noche y algo dentro de las paredes respiraba cuando él no lo hacía. 11 segundos, luego 8, luego 11 otra vez, como pasos que se detienen ante una puerta y dudan. Hay una esquina en la lavandería donde la pelusa se acumula como nieve gris y los secretos van a descansar. Corrí el contenedor para sacudir una bolsa y escuché un cartón besar el concreto. Delgado, de papel, suplicante. Un cuaderno de bolsillo se deslizó desde debajo del conducto, con los bordes salpicados de lejía. La primera página olía a lápiz y café. La letra era la mía, solo más ordenada como yo en un mejor día. Pero no lo había escrito yo. La fecha era del invierno pasado, la noche en que mi madre murió y mis manos olvidaron cómo hacer nudos. Ezra responde a la música, no a las voces, a las notas. Había líneas sobre respiraderos ocultos, sobre una llama piloto que nadie podía encontrar, sobre un himno que no sabía que conocía. Sentí el peso de las páginas como se siente una vieja disculpa guardada en el forro de un abrigo. En la última hoja, un fragmento arrancado con bordes dentados, como si unos dientes lo hubieran tomado. Decía, si preguntan, llámalo Gracia. Metí el cuaderno en el bolsillo de mi uniforme, su lomo de cartón caliente como un secreto contra mi muslo. Nuestros viejos buscapersonas mueren de forma melodramática, parpadeando SOS, mientras las baterías se rinden con un suspiro. El mío revivió solo el tiempo suficiente para escupir 5 mensajes con la misma hora, 3:17 AM. Cada uno decía lo mismo. Gira la cama. No estaba escrito en código, estaba escrito con urgencia.
Fui a la 313, encontré a Ezra empapado de sudor, su pecho elevándose como una marea reacia. Cuando giré la cama 2 grados hacia el respiradero, el monitor se estabilizó como si reconociera su señal. El aire frío se deslizó sobre su cara con el suave silbido de una confesión en voz baja. Saboreé ozono y algo dulce, como el recuerdo del azúcar quemada en una feria de hace años. El buscapersonas chispeó y murió, la pantalla blanqueándose hasta una mirada ciega y culpable. Revisé el sistema. Esa noche no se había enviado ningún mensaje, nunca a las 3:17. La hora presionó su impronta sobre mis pensamientos, una mancha que no podía borrar. La capilla del hospital vive entre 2 escaleras como un secreto que respira entre costillas. Fue allí porque mis manos no dejaban de temblar, porque la oración es un hábito, aunque para los escépticos. Las velas llevaban sus pequeños sombreros amarillos y el aire sabía a wax cálido. Me senté, sintiendo que el banco de madera contaba mis respiraciones, y entonces llegó el himno, no de los altavoces, no de mi boca, del conducto del techo, el que vibraba fuera de ritmo. Era una melodía que mi madre solía cararear cuando hervía las hojas de temas de la cuenta. La seguí como un hilo, abriendo puertas de mantenimiento que no debía conocer, contando los raspones en las escaleras metálicas. Allá arriba, la oscuridad tenía cuerpo. La ventilación temblaba en ritmos casi humanos. En algún lugar, un pequeño motor se encendió, pidiendo perdón con cada vuelta, y la melodía se curvó para adaptarse a su giro. Cerré los ojos y lo entendí. Los milagros pueden ser fabricados por personas desesperadas por esperanza. La mañana cayó como una manta pálida que no podía mantener a nadie caliente. La madre de Ezra no vino a las rondas. Su taza de café descansaba en el alféizar, dejando un aro como un eclipse. La enfermera jefa dijo que había llamado, con la voz desgarrada, las palabras esribándose entre lágrimas. «Desaparecida», pensé, y lo sentí en los huesos. No solo una persona, sino una pieza, el engranaje que hace girar a los demás. En la 313, la mano de Ezra se movió hacia un sonido que aún no podía oír, como un perro soñando con un timbre. El himno comenzó tarde, llegando tino y desalentado, como si hubiera subido corriendo las escaleras. Cuando corrí la cortina encontré un dispositivo escondido bajo el radiador, pequeño como una caja de fósforos, envuelto en gasa. Llevaba una etiqueta: uso exclusivo del capellán. Pulsaba aire al ritmo del himno. Pequeños besos de oxígeno disfrazados de misericordia. Debí haberlo contado a alguien en ese momento. La boca se me llenó con sabor a monedas y tragué mi primer intento. El reloj tosió marcando las 3:17 y en algún lugar una puerta hizo clic, no cerrada, solo pensándolo. A la hora del almuerzo, la máquina expendedora se negó a soltar mi sopa y me reí. Demasiado alto, una nota rota. En el Canal 9, las noticias locales enmarcaron nuestro hospital en titulares radiantes. El niño sana. La fe triunfa. Usaron los vitrales de la capilla como un halo, moviendo la cámara para atrapar el oro en el ángulo justo. El capellán se paró bajo la luz, voz aterciopelada diciendo la palabra aliento como una liturgia. Cuando dijo, «nos humillamos», escuché el silbido del motor de la cajita en el fondo de su garganta. Comí galletas secas, cada mordida una pequeña traición, y la sal me quemó la lengua despierta. Las noticias pasaron a la madre de Ezra, ojos de vidrio verde sosteniendo una cruz de papel arrugada por dedos que necesitaban ocuparse. 3:17, susurró al reportero. Es cuando se mueve. Vi el reloj sobre el microondas convertir segundos indiferentes en confesiones y sentí que el tiempo se doblaba en diseño. Coincidencia me pareció una palabra que la gente cose sobre una herida cuando aún no está lista para las puntadas. Dormía en el catre como si me hubieran vertido dentro de una botella estrecha y me hubieran olvidado en un estante frío.
En los sueños, el hospital era un huerto y los monitores eran árboles con frutos que emitían un pitido y quedaban en silencio. Un niño corría entre ellos, con los bolsillos llenos de tornillos, pequeños ventiladores y notas dobladas en triángulos. Se volvió hacia mí con los ojos de Ezra y levantó una caja envuelta en gasa como si fuera una hostia. «No lo llames mentira», dijo, con palabras que olían a cáscaras de naranja y lluvia. «Llámalo un puente». Cuando extendí la mano hacia él, los frutos cayeron y se rompieron en relojes, todos marcando las 3:17. Los relojes estaban húmedos, goteando tiempo sobre el suelo que volvió a empapar mis zapatos. Desperté con el olor a lejía y el crujido suave de papel bajo mi mejilla, el cuaderno, abierto en una nueva página. Durante la noche habían aparecido líneas, ordenadas y aliviadas. Di la verdad con suavidad, o la verdad te la dirá a ti. Sostuve el cuaderno como una bandeja caliente y caminé de regreso a la habitación 313, envuelta en la nube de mi propio aliento. La cortina colgaba como un secreto de escenario, pesada, cómplice. Me quedé ahí, los dedos rozando la tela como pidiendo permiso para entrar en mi propia vida. Cuando la corrí, la habitación se negó a sorprenderse. Me había estado esperando. El pecho de Ezra subía en pequeñas colinas y valles. La máquina de enfrente parpadeaba como una estrella obstinada. En la esquina, junto al respiradero, una figura estaba sentada, sin peso, sin sombra, solo una presión en el aire donde un cuerpo podría estar. No creo en fantasmas. La fe es un lujo con el que aprendí a vivir sin. Pero la silla crujió con la misma precisión con la que cruje el banco del capellán cuando cambia de postura para rezar. La figura no dijo nada. El respiradero cantó el himno, el pequeño motor respondió como un corazón que había delegado su latido. Susurré, «Lo sé», y la habitación exhaló, y en algún lugar el ascensor decidió detenerse en este piso sin ser llamado. Cuando me giré para irme, el cuaderno empujó mi bolsillo, recordándome que saber y actuar son dos formas distintas de fe. Me encontró junto al microondas, donde el café quemado sabe a arrepentimiento y los chismes saben a azúcar. Su cuello estaba abierto, el pequeño cuadrado blanco ausente, la garganta pálida y marcada por el sueño. «Puedo explicarlo», dijo, «que es lo que dice la gente cuando no puede». Esperé, escuchando cómo la máquina de refrescos eructaba como si aclarara su conciencia. Todo comenzó con ella, la madre de Ezra, y la manera en que contaba los segundos como cuentas de un rosario y los encontraba vacíos. Habló de esperanza como herramienta, de cómo una mente desesperada puede respirar por ti si le das un ritmo. Los dispositivos, tú piensas que son mentiras, yo pienso que son escaleras. Imaginé una escalera que evita el fuego pero deja la casa ardiendo. Tocó el borde del cuaderno que asomaba de mi bolsillo, el reconocimiento encendiéndose como un acerillo. Escribí las primeras entradas cuando tú no estabas, dijo, eligiendo la suavidad por encima del orden. Necesitábamos tu estabilidad. Prestamos tu mano. Al atardecer la tormenta se calmó. Las gotas de lluvia se hicieron más gruesas y se quedaron suspendidas como lágrimas contenidas. Alguien había pegado una nota por fuera de la ventana de Ezra, el vidrio frío sujetando el papel como un insecto. Las letras eran gruesas, de una pluma que había presionado demasiado. Deja de girar la cama, empieza a girar la historia. Apoyé la palma en el cristal y sentí noviembre al otro lado. Ese frío limpio que huele a novedad y finales. Si una mentira salva una vida, ¿sigue siendo mentira? Si una mentira solo retrasa una pérdida, ¿cuál es la deuda?